Me parece muy sospechoso el nombre. El mío también, hay montones de Lilianas, Villanuevas. Me habría gustado ser... Sí, jardinera, me habría gustado ser jardinera. Mi lugar preferido para escribir va cambiando. Depende del estado en que esté la escritura. No un café, no me concentro en los cafés. A veces estoy por la calle o en la playa y me viene una primera frase, entonces la escribo. La literatura para mí es como una casa en la que me siento cómoda. En la próxima vida voy a cantar más y voy a bailar. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10 con la conducción de Ana Correa. Viento del Este es un viaje a China para quien lo lee, pero antes fue un viaje a China para quien lo escribió. Sí. ¿Cómo fue ese viaje? Fue un viaje que no sabía a dónde iba a parar. Tenía un pasaje de avión a Foshan, que es en el sur de China, cerca de de Guangzhou, en la provincia de Guangdong, y no sabía si podía ir a ver a mi hijo que estaba ahí haciendo intercambio. ¿Esto en qué año fue? Esto fue 2018, principios del 2018. ¿Fue tu primer viaje o vos volviste a China después de ahí? Ese fue el primer viaje y después volví 2 meses más tarde. O sea, me quedé más o menos un mes en el primer viaje, que eso fue invierno, a pesar de que es el sur, bueno, se puede llamar invierno. Y en ese primer viaje hicimos como un viaje dentro del viaje que fuimos al norte. ¿Leíste todo el libro? Sí. Ah, wow. No, pero muchas veces lo tengo que contar. No. Pero claro, para quienes lo escuchan, claro, para quienes escuchan el podcast. Lo cuento. Siempre agradezco a los que leen el libro hasta el final. Es que en realidad es como un viaje, yo pensaba, es un viaje para los que nunca fuimos a China. Sí. Conocemos China a través de bueno, tu libro. Te voy preguntando por imágenes que tiene el libro. Sí. A mí siempre me impresionó una película de Doris Dörrie, Sabiduría Garantizada. Hoy la escuché, mirá, en un podcast. ¿En serio? Sí, de una actriz vietnamesa alemana que la entrevistó en un podcast que tiene, que lo acabo de descubrir y me encanta. Ella es una maravilla. Sí. Y siempre una de las películas que me impactó muchísimo es una escena que 2 alemanes se pierden en Japón. ¿En Japón? Sí, la de la chica enorme, rubia. Sí. Es hermosa. Es hermosa. Sabiduría Garantizada. Sí, bueno, vos te perdiste en China. Me perdí en la ciudad, me perdí la primera noche, porque yo tenía como un planito que era un recorte de la zona y yo sabía dónde estaba ese hotel medio raro que estaba en el piso 31 de una torre de viviendas en realidad, que me fue bastante difícil llegar en el medio de la noche, y después me había estudiado tardes enteras, me había estudiado el recorrido hasta la casa donde estaba viviendo mi hijo, a través de un parque, el Parque de las Culturas del Asia se llamaba, o de unas avenidas muy grandes que había, las cuadras allá tienen como 800 metros. Entre 400 y 800 metros. Y a la vuelta, que fue un día larguísimo, que pasaron montones de cosas, mi hijo me despide me dice, tenés que ir por ahí. Como estaba oscuro, dije, no, yo voy por donde está la luz. Pero era la dirección contraria. Yo me fui como una libélula, digamos. Seguí la luz y yo sabía que me estaba perdiendo y me perdí, pero son esas cosas que pasan, esos caprichos raros de cuando uno está cansado, que como los chicos digo, no quiero ir por la calle oscura, aunque tengo que ir por ahí, voy por la calle de luz, y me llevó a cualquier otro lado. Entonces me perdí esa primera noche. Pero después me volví a encontrar, digamos, no te voy a contar toda la historia, pero encontré un lugar donde supuestamente se enseñaba inglés, y dije, bueno, no hablo chino, pero alguien me va a entender. Y nadie quería hablar inglés conmigo porque les daba muchísima, no sé si vergüenza o pudor, ¿no? Otra de las cosas que está muy presente en todo el recorrido del libro es todo el tema que tiene que ver con los jardines, las flores, las plantas en China. Vos describís, es una delicia leer las descripciones que te llevan todo el tiempo para allá. Sí. ¿Cómo es eso? Recién dijiste que las cuadras eran de 800 metros. Sí. ¿Cómo juegan esas plantas y esos jardines en la vida de
de los chinos en particular, en el lugar que vos estuviste, vamos a aclarar porque, bueno, me imagino que generalizar. Sí, los jardines son muy importantes. Yo había leído muchísimo sobre jardines y pensé, bueno, de última, si no logro ver a mi hijo, si me lo encuentro una vez, porque ellos tenían que viajar al norte, la familia china, de repente me voy a los jardines y bueno, tenía un libro para leer en castellano de un autor chino-francés, y dije, bueno, algo voy a hacer, me voy a los jardines. Y yo me di cuenta que cuando uno ve imágenes de China, lo primero que llama la atención son esas torres gigantescas de, no sé, 30, 40 pisos, que hay por toda China, desde el norte hasta el sur, y son millones y millones y millones de torres. Y por lo general la foto periodística o la foto del turista siempre es hacia arriba, ¿no? Que es lo primero que llama la atención. Pero abajo están los jardines. Esas torres no están como aisladas. Yo siempre pensé, bueno, deben ser como esas torres soviéticas, me lo imaginaba antes de llegar a China, pero mucho más altas, mucho más modernas, en el medio de la nada, como yo conocía de los barrios soviéticos de Europa del Este. Y no, nada que ver, eran paraísos de jardines ahí abajo, con pagodas chiquititas, lugares para tomar el té, piletas inmensas, porque son como barrios, no son barrios cerrados, pero son conjuntos de viviendas que están como cercados, ¿no? Que tienen nombres y bueno, y es así, es uno luego del otro, digamos. Pero todos los jardines son distintos. Es una maravilla. Y además de los jardines están los parques públicos que se han construido al mismo tiempo que las ciudades nuevas, y se construyen, los jardines se construyen en chino, no se cultivan, se construyen, pues tienen muchas partes así, muchas, como te decía, pagodas, lugares para caminar, y bueno, y es una maravilla, porque estás en una ciudad de millones de habitantes y no te das cuenta, porque están como distribuidos, ¿no? Son ciudades que no son turísticas, no estoy hablando de Shanghái con sus centros, etcétera. Pero yo no vi ese amontonamiento de masas como se ve normalmente en la imagen típica de China. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. El mundo se divide entre personas que adoptan y personas que son adoptadas, aunque a lo largo de la vida uno va pasando de un rol a otro según el momento, el lugar o las circunstancias. Yo adopté a un ruso, a 2 francesas y a una iraní en Buenos Aires, además de a una alemana en Dakar y a una japonesa en Madrid. Y me dejé adoptar por los padres chinos de mi hijo. Pensaba cuando leía Viento del Este, qué difícil escribir sobre otra cultura cuando te sentís, todo el tiempo estás diciendo que sos diferente. Acá en Viento del Este no, es como que vos entraste, te abriste esa cultura, incluso cuando relatás las comidas que comés, que yo no me animaría a comerlas. Sí. Digamos, vos entrás con esa, es un ejercicio, te lo propones, ¿entrás con esa apertura a escribir sobre otra cultura? ¿O te sale naturalmente? Generalmente hasta ahora escribí libros de culturas que más o menos conocí o que conocí más a fondo porque viví mucho tiempo en ese lugar. Pero China era algo totalmente nuevo. Y a pesar de que pareciera ser un obstáculo no conocer, aunque había leído muchísimo, ya había comprado libros sobre jardines, me había leído todo, y tenía, no sé, historia de la cultura china, y bueno, todo eso traté de entender un poco, de acercarme un poco. Ese no entender al mismo tiempo te facilita, porque te da la posibilidad de relatar el viaje con una mirada fresca, digamos, que en otros casos, como en el libro de Alemania, me costó un poco, porque tenía que explicarle a la gente que nunca había estado en, no sé, en Berlín dividido, que es que te pase un muro a través de la ciudad. Eso en China el problema no lo tenía, porque todo era nuevo. Y era tan nuevo para mí como lo puede llegar a ser para el lector o la lectora. Entonces lo vi como una posibilidad, era como darme
la libertad de poder describir algo de manera disparatada, porque no tengo por qué entenderlo, ¿no? Entonces podía interpretarlo como se me ocurriera y después podía constatarlo o no, pero como no es un libro periodístico, yo no quería escribir crónica periodística, nada me ataba a ningún tipo de realidad. Es todo más o menos real, pero es sobre todo lo que pasó por mi cabeza. O sea, yo no sé lo que me decía el taxista cuando me decía Hanshin, Juan, pero me lo imaginaba. Digo, bueno, ahora me está subiendo el precio, ¿no? Y eso es muy divertido para escribir. Eso lo aproveché. Además, pensaba en un país como China, donde el que habla necesita quizás aportar algo desde hablar solo del tema de la cultura o solo del tema de la historia, o su rol en la geopolítica o su cuestión política. Y acá es lo que muchos dicen del show, don't tell, o sea, mostrar, sí. No te pongas a analizar, sí. Y es como que a través de los detalles se llega más claro a todo lo otro, ¿no? Sí, es un poco como mantener, ¿viste cuando te vas de viaje a un lugar que no conoces? Mismo si conoces el lugar, esos primeros días son como muy especiales, ¿no? Está el jet lag y está también esa cosa, vos sos nueva también, no es solamente el lugar que es nuevo. Y bueno, y con China era algo que no se acababa nunca, era como recién llegar todo el tiempo. Porque todo, estoy tratando de acordarme, porque después uno se olvida, por las lecturas, por la propia escritura del libro, por la propia relectura y el trabajo con la escritura. Pero sí, era todo el tiempo decirme, estoy en China, qué loco, qué raro, qué distinto, ¿no? Y al mismo tiempo eso no significaba una gran separación con la gente, porque bueno, ahora tenemos muchísimas aplicaciones, pero ahí ya las tenían, ahora ya pasaron 5 años, y enseguida te ponen un iPhone en el medio y hay una voz en chino y te habla en inglés y respondes, y bueno, hay posibilidad de comunicarse, ¿no? Pero sí, realmente es justamente esa sorpresa, esa cosa fresca de estar en un lugar distinto que creo que se puede aprovechar mucho para escribir el viaje. Una Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Liliana Villanueva nació en Buenos Aires, es escritora y doctora en arquitectura, fue corresponsal de prensa en Rusia. Entre otros, publicó los libros Las clases de Beuhart, Sombras rusas, Otoño alemán y Maestros de la escritura. En Instagram es @LiliVillanueva37. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. Ahora que mencionabas lo del teléfono celular, y otra de las cosas que me quedé así como sorprendida fue cuando señalas que para los algoritmos, sí, cuando tratabas de ubicarte, te ponían como si fuera un hombre. ¿Cómo sí era esto? Sí, en primer lugar, cuando cruzás ya en el avión, en el espacio aéreo chino, se acaba todo. Se acaba Google, se acaba WhatsApp, se acaba Gmail, todo, absolutamente todo se acaba. Yo tenía WeChat, que era el WhatsApp chino, digamos, eso me lo había instalado un poquito antes, pero después era como que tenía que reconectar. Entonces, primero entras como en un espacio vacío, ¿no? Acostumbrada, ¿no?, a estar siempre en contacto con amigos, con gente, con las noticias, con el tiempo, con el clima. Y bueno, y llegaba al hotel, entonces no sabía qué me estaba bajando, ¿no? Qué programa de transporte me estaba bajando. Yo pensé, bueno, quizás me sirve por si me llego a perder, entonces tengo los ómnibus casi no funcionan en China, pero no sé, los aviones, los trenes que estaban todos llenos en esa época, porque era Año Nuevo Chino. Y de repente me bajo un programa pensando que me puede llegar a servir con horarios y aparece propaganda, o sea, me reconocen como si fuera un japonés, un hombre japonés de viaje, y me proponen, no sé, chicas japonesas en pelotas, una cosa así. Y bueno, eso es un poco raro, ¿no?
generalmente, supongo que el algoritmo no tenía planeado que venía una madre argentina, no sé, de Buenos Aires, y se bajaba un programa de trenes, ¿no? De horarios de trenes. Es más probable que sea un hombre de negocios, ¿no? Sobre todo porque los turistas generalmente no viajan solos. Yo era una especie de turista y no turista al mismo tiempo, porque venía a visitar a una familia china sin saber que podía llegar a ellos de alguna manera, no sabía si estaban enojados porque yo venía desde el otro confín del mundo. Y bueno, la idea era estar ahí un tiempo, ver a mi hijo, que hacía mucho que no lo veía, y sucedió todo lo que cuento en el libro, ¿no? Y me adoptaron de alguna manera. En un momento en el libro tu hijo dice, todos mis amigos acá te admiran porque lograste venir. ¿Qué era tan difícil de que pudieras ir a visitar a tu hijo que estaba haciendo un intercambio? Estaba prohibido, estaba prohibido. La organización esta es internacional, pero ellos estaban en Hamburgo y en Berlín, y yo había ido a las reuniones de padres. Y bueno, y ya las reuniones de padres me parecían medio de terror, porque, no sé, por ejemplo, en los intercambios, yo no sabía que era así, pero siempre buscan que los padres de destino tengan como un nivel académico o parecido a los padres del chico que va a viajar, ¿no? Y mi hijo está viviendo en Berlín en ese momento. Pero, por ejemplo, una de las madres contó que una chica de Noruega, porque son de todo el mundo, una chica de Noruega de un pueblito, la mandaron a un pueblito de China. Entonces, tenía que cumplir, las mismas tradiciones que una campesina china. Entonces, no había escuela en ese pueblo. En el pueblo de Noruega sí, pero en ese pueblo chino no. Entonces tenía que hacer no sé cuántos kilómetros caminando a través de montañas para llegar a la escuela. Eso lo contó una de las madres alemanas que estaba ahí. Como era una queja. Pues dice, y no solo eso, tiene que dormir en la cama de la abuela. Porque en los pueblos chinos no hay tantas camas, digamos, como para una chica adolescente. Y la abuela se pisa encima, ¿no? Entonces eran todas cosas así. Y en ese momento era clarísimo que no se podía viajar a China. Pero bueno, yo me dejé convencer, mi hijo me dijo, son muchos meses, yo hacía mucho que no lo veía, y él no es que se quería volver, pero me decía, mira, no estoy aprendiendo nada, porque es todo en chino, me aburro, o quería salir por las noches. Bueno, él sabía dónde tirar los hilos como para que yo lo fuera a visitar. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. A fines de enero de 2018 viajé a Foshan, la ciudad del sur en la provincia de Guangdong, que le había tocado en suerte, aún sabiendo que podría verme obligada a quedarme un mes sola en una ciudad desconocida, sin hablar el idioma y sin poder verlo. El tema de relatar viajes es como, digamos, tu especialidad, por decirlo de alguna manera. ¿En qué te inspiras para eso? Digamos, vos fuiste muchos años al taller de Buchart. Sí. Digamos, ¿vino a partir de ahí tu interés en todo lo que tenga que ver el relato de viajes? ¿Cómo te especializaste en eso? Bueno, especializar es una palabra horrible que seguramente en tu taller me dirías no la uses, pero digamos, ¿cómo esta preferencia por este tipo de literatura? Al taller de Eve no fui por los viajes, sino por un personaje que me perseguía, digamos, un personaje real, que yo quería escribir sobre él, que era un ruso, que estaba trabajando en mi casa y era fantástico, decía unas frases alucinantes y yo sentía que tenía que escribir sobre ese personaje, era una especie de gran regalo. Pero yo, en la época en que viví en Moscú, yo trabajé en periodismo. Es cierto que para una agencia de noticias, pero como no fui por el carril tradicional, yo empecé a trabajar un poco de casualidad, porque bueno, me surgió que me confundieron con una periodista, me invitaron a Radio Moscú y bueno, terminé escribiendo sobre Radio Moscú y en el servicio español les encantaba porque además era muy barata, desde allá no me tenían que mandar, ya estaba ahí, me pagaban por línea. Pero me habían dicho al principio ni política ni economía.
Entonces queda muy poco. Si no escribís política de economía, te quedan ellos lo llamaban, era una empresa alemana, así que lo llamaban Bund-Nachricht. Era como la noticia colorida, digamos, ¿no? ¿Y qué más? Escribía de cualquier cosa, de los pingüinos, temas latinoamericanos, pingüinos chilenos en el zoológico de Moscú, cosas así, divertidas, cortitas. Y viajes, ¿no? Hacíamos viajes por las repúblicas soviéticas, entonces siempre salía alguna crónica de viaje. Pero siempre era muy raro, porque eran crónicas de viaje con dato duro, ¿no? Porque tenía que ser para periodismo, sin un yo. Y es muy raro el viajero o la viajera que cuenta que no a partir del yo. Entonces, para lo que sí me sirvió el taller de Eve fue de alguna manera para encontrar mi yo. Pues yo escribía, pero escribía sin primera persona. Y bueno, y después empezaron a surgir crónicas para el taller. A ella le interesaban mucho los temas rusos. Yo le pregunté una vez, Eve, ¿qué es lo que te interesa de Rusia? Pues yo estaba acostumbrada siempre como a poner información o cosas que pasaban, un poco de política, un poco de acá. Y ella me dijo, a mí me interesa la gente. O sea, lo que me estaba pidiendo era crónica de personajes, ¿no? De personajes rusos. Entonces ahí empecé a recordar, no sé, a mi profesora de ruso, a no sé, Olga y otra Natalia, una amiga y tal. Y ahí empecé como a armar crónicas que después, bueno, se convirtieron en el libro de Rusia, ¿no? En Sombras Rusas. A pesar de que muchos de los personajes quedaron fuera. Y bueno, y después no es la intención de escribir sobre el viaje. Y muchas veces pienso, yo viví mucho tiempo afuera, ¿no? En diferentes países. ¿Cuándo realmente termina el viaje y cuándo eso se transforma en autobiografía? Porque si viviste, no sé, 9 años en Alemania, 4 años en Moscú, no puedo decir que es crónica de viaje. Porque es un poco más que un viaje. Es como me mudé, estuve ahí, fue otra cosa. Esto sí, lo de China es un viaje, ¿no? En realidad, bueno, fueron 2 viajes. Se puede decir que es escritura de viaje. Tampoco es crónica, ¿no? Hay como una mezcla de formas narrativas del viaje en este libro. Pero sí, especializarme, no sé, muchas veces yo creo que tiene un poco que ver con que el yo, o por lo menos mi yo que viaja, es un yo como despegado de lo particular, de lo íntimo, de lo personal. Y eso me siento un poco más cómoda con eso. Que puedo escribir de mí, pero en un lugar totalmente diferente, sin tener que contar mi historia personal, la infancia y, bueno, toda la historia. Que en mi caso es un poquito pesada y me cuesta abordarla. Me costaría abordarla en la escritura. Volvamos a China y uno trata de olvidarse de lo que pasó después, cronológicamente, después que escribiste vos el libro, que bueno, con todo lo del COVID y demás. Sí. Pero ¿cómo fue? Porque vos generaste una relación importante con esa familia. Sí. ¿Cómo fue cuando surgió todo el COVID? ¿Te comunicaste con ellos? Sí. ¿Qué pensabas? Bueno, lo seguí desde el principio. Cuando acá nadie pensó que acá estaban hablando de cualquier tema, yo ya lo seguía. Había las primeras noticias que tuve fue en diciembre. Esto acá llegó como en marzo más o menos. Y yo recuerdo que en esa época leía 7 periódicos por día para saber qué estaba pasando. Yo tampoco me imaginé que iba a llegar hasta acá y que iba a ser una cosa tan como fue después, ¿no? Que paró todo. A mí más allá, bueno, de lo personal y del aislamiento y todo, me pegó fuerte como a todo el mundo, en la libertad de movimiento, pero también en eso que uno pensaba que ya había dejado atrás, y era que al final sos uno más en un Estado nacional, ¿no? Eso de repente era Argentina. Estaba acá, era Argentina. Me hubiera tocado en Berlín, bueno, yo tengo pasaporte alemán, era alemana y tenía que comportarme como una alemana, aunque no tengo casa en Berlín. Pero era acá y de repente todo lo que tenía que ver con mi libertad de movimiento estaba
lo decidía un gobierno nacional, como los norteamericanos, los chinos, los alemanes, etcétera. Entonces eso te demuestra hasta qué punto no estamos, o sea, lo globalizado es lo otro, ¿no? Es lo que viaja, pero no somos, como gusta decir a veces, ciudadanos del mundo. Dejamos de ser ciudadanos del mundo para ser ciudadanos nacionales, y eso me pegó muy, muy fuerte. Sí, estuve en contacto con ellos y ellos me decían, es muy interesante, porque yo estoy más en contacto con la mamá, con mamá Xiaolan, como yo la llamaba. Y aparte del tema COVID, que tampoco yo la quería molestar tanto, porque no sabía hasta qué punto tenían la libertad de dar cierto tipo de informaciones, ella únicamente me decían que estaban bien. Yo también le escribía más seguido por el tema de los tifones, porque es la zona del sur de China y toda esa zona está como azotada por los tifones. Yo estuve en el segundo viaje, se inundaba todo, realmente estaba todo totalmente inundado. Entonces cada vez que escuchaba algún tifón, que también fue durante la pandemia, le escribía por WeChat y le preguntaba si estaban bien. Y mirá qué interesante la respuesta. Normalmente uno está acostumbrado, no sé, es un ser individual y dice, estamos bien, estoy bien, la familia no. Ella es un país comunista y ella me decía, la escuela no llegó a inundarse, estamos bien y las señoras de limpieza han hecho un gran trabajo. Fíjate que otro tipo de mirada, ¿no? Cuando yo le pregunto a ella personalmente, me da como un pantallazo general, ¿no? Que habla de otra mentalidad. Muchas veces cuando yo le escribo, mirá, estoy por sacar el libro de China, me dice, ok, porque es como un logro individual. Claro. Entonces yo pienso, bueno, ¿qué puedo ofrecer yo? O sea, es otra mentalidad totalmente distinta. Ella necesita, cuando se pone en contacto conmigo, siempre hay algo de China en general, ¿no? De la escuela, de la gente. Es como que es un país comunista y uno se olvida muchas veces. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, gracias a vos. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.